Entonces, es el siguiente, mira. Moni, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de el estrés económico? Llegamos a mitad del año, este estrés económico habla de esto, mira. En este contexto de incertidumbre y crisis encadenadas infinitas, los problemas económicos son una fuente significativa de estrés. Afortunadamente, esta tensión extra podemos manejarla de forma saludable, del mismo modo que nuestro estrés cotidiano. Se entiende como estrés económico o financiero a la sensación de vulnerabilidad, escasez, angustia y presión ante una situación de dificultad económica e incierta, impactando directa y negativamente en la salud mental y física de las personas. Aunque no todas las personas reaccionamos igual ante este tipo de estrés, sus posibles consecuencias negativas, irritabilidad, tristeza, desesperanza, apatía, agotamiento, falta de concentración o insomnio, pueden deteriorar gravemente nuestra salud mental y bienestar emocional. Por ello, la American Psychological Association nos da algunas recomendaciones. Las noticias negativas sobre la economía están por todas partes. Para que no se disparen tus niveles de estrés y puedas correr el riesgo de tomar decisiones equivocadas o caer en la pasividad, mantente al corriente de la situación financiera, pero intenta concentrarte y conservar la calma. Evaluar tu situación económica, identificar los factores que te generan estrés y diseñar un plan de control con diferentes formas de reducir gastos y manejar tus deudas puede ayudarte. Y contar para ello con apoyo profesional te puede ser muy útil. Ahí está, hablamos de eso, de estrés económico. Tenemos acá con nosotros en el piso a Nau Bernes, economista. Bienvenido. Hola, Nau. ¿Cómo va? Todo muy bien por acá. ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. ¿Nos ayudás? ¿Qué es esto del estrés económico? Ayúdanos a que sea así como para mi tía que está mirando. ¿Vivir en Argentina? ¿Vale? Vamos. Ya está. Ya está. No, pará. Pero ese video es español, ojo. Ojo que la situación económica en el mundo. Es como concepto, dale, vamos desde ahí primero. Sí, a ver, cuando no llegamos a fin de mes, cuando nuestros egresos son más altos que nuestros ingresos, y eso ya nos produce estrés, ¿no? Simple. Era eso, ¿no es cierto? Exactamente. No llegar a fin de mes es algo que lamentablemente muchos de los argentinos viven día a día, sí. Que puede ser por muchas cosas, ¿no? También, digo, esto de no poder ahorrar, esto que decíamos, ¿no? Digo, pasa mucho en la clase media, clase alta, ¿no? Sergio. También. Un poquito. Sí, ahora lo que se está viendo en Argentina es eso, ¿no? Que clase media y alta está sufriendo lo que otros sectores han sufrido medio históricamente, ¿no? Sí, creo que hay un cambio en lo que es la clase media y el nivel en dólares que gasta una familia tipo. Hace 4 años, en el 2021, quizás con 2.000, 3.000 dólares podía vivir. Y hoy esos 2.000, 3.000 dólares quizás le cubren la cuota de los hijos nada más. Entonces, lamentablemente creo que el stock de la clase media y clase alta en la Argentina está en dólares. Sí. Y el país ya no es lo mismo. Esto según un estudio, ¿no es cierto?, de la UCA, es ya, bueno, viene grabándose hace más de una década, pero quería subrayar esto que decía Sergio, este video es español. Sí, pero... Para ampliarlo. Sí, seguro, o sea, es algo que se da en todos lados del mundo, ¿no? Pero creo que puntualmente lo que refleja este estudio que se da de la UCA en este momento tiene que ver con el stock en dólares de las familias argentinas. A ver, traducime eso, ¿qué sería? El ahorro típico del argentino, abajo del colchón, está en dólares. Ok. Sí. Y esos dólares compran menos cosas que hace 3 años. Y además vos sabés que hoy escuchaba a la mañana que viste que hay un plan del gobierno para incentivar que la gente vaya a depositar los dólares o los haga circular. Y la información es que la gente está metiendo más dólares en el colchón que haciéndolo circular, por la desconfianza que genera la economía. El video habla de noticias negativas de la economía. Yo siento que eso define a la economía que nos damos, ¿no? La economía debiera servirnos para la organización de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, siento que está fallando la economía también, ¿no? Más allá de lo que podemos hacer con los ingresos que tengamos cada quien, ¿no? Hay algo de la economía que se quedó atrás, que no ayuda como herramienta para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y hay otro tema que quería comentar a mí, que me parece también que con esto de la estabilidad y las 12 cuotas sin interés, el no tener el dinero físico y que la tarjeta, en vez de que pagues efectivo, elegís la tarjeta porque tenés 12 cuotas sin interés, pero no sé si llevamos cuántas cuotas de 12 cuotas puse. Esto del dinero virtual o a través de la tarjeta,
no va en contra también del manejo propio de la economía. Sí, creo que hay una cuestión también de finanzas personales que por lo menos acá en la Argentina no se da. O sea, yo creo que finanzas personales debería ser una materia de primaria. O sea, Tal cual. los chicos salen del primario, del secundario y no tienen ni idea qué es inversión, qué es ahorro, qué es tener Yo soy de una generación que teníamos caja de ahorro. Acá se cae la sota. Es que también, si Teníamos ponías el dinero en el chanchito en Argentina estos chancho últimos es un años, ¿a dónde Un iba? chancho A la era nada. lo que ponías también y no Sí. se usa. Lo que pasa es que los chicos ahora aprenden, pero de otra manera. Y lo hacen a través de las billeteras virtuales. Como madre de adolescentes, ellos empiezan a interesarse en los intereses que le da la billetera virtual. ¿Por qué? Porque empiezan a manejarse con plata de forma digital. Vos antes le decías, bueno, tenés esto y con esto para el día, porque era todo físico. Hoy no es así. Hoy es, mamá, quiero salir con mis amigas, ¿me podés pasar X? Ok. Y a lo mejor ese X ella decide, en vez de comprarse el combo de 6, se compra solo la hamburguesa porque le sobran 2.000 y esos 2.000 lo pone en reservas, en un chanchito de la billetera digital. Y además va viendo que eso le da, aunque sea 3 pesos, 4 pesos. Quiero decir, la forma... Es una forma, ¿no? Es una forma, Bien. es desde otro lugar, es una forma. Ahora, a mí lo que me llama la atención, que estoy totalmente de acuerdo con vos, es que eso es aprendizaje con lo cotidiano, ¿no? Porque es así como se manejan los adolescentes, pero no desde la escuela. ¿Por qué hay una negación desde la educación a no darles educación financiera, a no saber lo que es un contrato, en qué se divide el contrato, cuáles son aportes, cuáles son... Quiero decir, lo que es abrir una cuenta de ahorro, lo que significa abrir, por ejemplo, una caja de seguridad, aunque no tengan la posibilidad, pero saber que existe esa posibilidad. Digo, ¿por qué tanta negación a la educación financiera en los colegios? En especial teniendo en cuenta que vivimos en Argentina. La inflación, la devaluación de la moneda, o sea, es algo que hemos vivido durante décadas y sin embargo no se lo enseñamos a los más chicos. Y eso atenta contra lo que vemos hoy en día, el estrés financiero, porque no saben cuánto pueden gastar, en qué invertir y el dinero con la inflación se nos va de las manos. Ahora, también es cierto que ha cambiado muchísimo la sociedad y yo creo que el estrés viene también de un efecto que nuestra generación lo ve y se da cuenta. Antes una familia se mantenía, una familia tipo mamá, papá, 2 chicos, se mantenía con un sueldo. Sí, hoy por hoy no, Y es hoy por 2 hoy, sueldos. 2 sueldos, la misma familia tipo y llegás ahí, ¿eh? Llegás ahí, ni te cuento si estás separada o separado y tenés que mantener 2 situaciones a la vez. Sí. Sergio. En estos días destemplados que vivimos por el clima, ¿no? Por la baja temperatura, ¿no? Yo siento que hay como una mayor disposición a entendernos, ¿viste? Desaparece esa idea de la gente de bien y nos transformamos todos en gente de bien. Nosotros que estamos muy cómodos acá en el estudio y también las personas que están en la calle, que son muchas. Ahí es donde yo me pregunto, ¿qué hace la economía que durante tanto tiempo no hemos podido barrer con esas definiciones, ¿no? Si todas las personas somos gente de bien, ¿por qué con cada uno con sus limitaciones, también cada uno con sus diferencias que podría aplicar? Porque por ahí vos sos un buen primer alumno, pero por ahí hay otros que tienen otras sabidurías, ¿no? ¿Qué pasa que la economía no pudo integrar a las personas, a las familias y demás, para que tengamos una vida sin sobresaltos, sin estos índices que hoy publica la UCA? Creo que la Argentina ha tenido crisis recurrentes que impidieron proyectar y planificar y lo que se vive en el mundo desarrollado, ¿no? O sea, el camino del crecimiento profesional. Si sos emprendedor en Argentina, probablemente si tenés más de 20, 30 años de carrera, te fundiste 5 veces. Entonces, no nos permitió la economía, como muy bien decís en Argentina, tener estabilidad. Y sin estabilidad es muy difícil proyectar un país. Creo que desde el vamos, parte de lo que creo que quiere arreglar este gobierno con todas las dificultades es dar un orden macroeconómico, bajar la inflación y que no estemos todo el día pensando, ok, ¿cuánto sale esto? ¿Qué pasa mañana? ¿A cuánto estará el dólar? Yo celebro que hoy, por lo menos hoy,
no están todos los titulares diciendo el dólar bajó 2 pesos o subió 2 pesos. No es título. No es título. Claro. El dólar hoy no es título. Se habla del tipo de cambio, sí, pero no del dólar. Entonces, cambiamos ligeramente el discurso y pasamos del hecho del dólar, de la cotización, a algo un poquito más sofisticado de por qué el tipo de cambio está ahí, qué implica y cómo eso nos impacta en la vida diaria para tener un orden macroeconómico que nos permita amalgamar a toda la población, a los distintos sectores. Que cada vez haya más personas sin trabajo, que los médicos ganen como ganan, que los maestros ganen la miseria que ganan. Eso no es ninguna economía sofisticada. No, sin duda que no. ¿Y entonces qué sobresale? Entonces, ¿qué estamos resaltando como bueno de esta economía? Que no hablamos del dólar, pero la gente se caga de hambre. ¿Cómo sería esa sofisticación? La gente se caga de hambre. Pero se cagaba de hambre hace 4 años, hace 5 años. Pero eso no había base y no había proyección de país con la macroeconomía rota. Porque la macroeconomía era un descalabro roto por todos lados. El Banco Central estaba quebrado, con reservas netas negativas, que sigue quebrado el día de hoy. Las reservas netas siguen negativas. Sin embargo, está capitalizado un poquitito más, son menos negativas que antes. Tenemos menos inflación. Y lo que genera la inflación, que lo vemos, por suerte, en los índices que va sacando el INDEC trimestralmente, es que haya menos pobreza. La baja de la inflación automáticamente saca a gente de la pobreza. Y creo que, yo no estoy en la cabeza del equipo económico, ni del gobierno, ni mucho menos, pero si eligieron, creo yo, la inflación como principal batalla, quizás era porque fueron a los que menos tenían y a los que menos podían. ¿Y por qué hoy estamos con estos índices de UCA que nos está diciendo tenemos menos poder adquisitivo, se nos escapa la plata, tenés una aplicación con Mercado Pago, la usás el fin de semana y decís, ¿cómo se me fue tanto? ¿En qué gasté? Y te compraste una pizza, cosas elementales. Ahí vuelvo a lo que decía antes. Para mí tiene que ver con el stock en dólares. El argentino clase media típico hace 3 años... ¿Pero cuánta gente tiene dólares en la Argentina? Más de la que creo te imaginas. Y otra cuestión que quiero menos de la que creo que destacar, para mí, vuelvo a insistir con el dinero virtual. Dólar, Dios mío. Las fichas en un casino, ¿por qué se hacen fichas? Porque perdemos de qué se trata el valor. Si yo a mi hijo le doy 10.000 pesos billete, por ahí estoy sonando antigua, pero el dinero virtual no tiene pertenencia, entonces es muy difícil educar también a los chicos con el ahorro, guardar, aunque le den moneda de dólar a tu hijo y la alcancía exista, que tenga, no sé, 20 monedas de dólares a fin de año. O sea, educar para el ahorro y tenerla y tocarla la plata. La tarjeta de crédito es infinita, ¿no? La tarjeta de crédito. Igual vieron que la tarjeta de crédito, para ir al cotidiano con la gente, digo esto de, a mí me pasa con el gasto hormiga, se le dice, ¿no? Como que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que, viste, pequeñas cosas hacen... Mercado Pago te no cobra das intereses, cuenta, ¿no es te cierto? cobra. El gasto hormiga. Seguro. Se vuelve como... Y creo que parte de ese gasto hormiga es lo que, volviendo a la parte de este estrés económico, Dale. hace 3, 4 años, todos en la ciudad de Buenos Aires, con $2.000 vivías. Y hoy no se vive en la... La gente cobra en pesos, ¿por qué seguimos hablando de dólares? Porque el argentino tiene la cabeza bimonetaria. Es así. Yo creo que cierto tipo de argentino, ¿Cuántos pero son, salir a preguntarle ¿cuántos son tus ahorros en pesos? No tenés ni idea. ¿Y en dólares? Tengo ahorro, no sé. Hoy estamos en vulnerabilidad y en angustia, lo que decía el informe, claro. No hay posibilidad de ahorrar. No hay mucha gente que pueda ahorrar, de verdad. Quizá esas personas que manejan dólares y que se mueven con dólares y que evalúan la economía. Pero salgamos al Gran Buenos Aires, a la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y la gente no compra dólares. Un tercio de la población es pobre, ¿sí? Un tercio de la población es pobre. Para empezar, seguro. O sea que deberíamos adaptarnos a la moneda de una nación que está en el medio de tipo lo que puede ser una de las crisis económicas más grandes de su historia después del 2008. Tipo, estamos queriendo depender de los bancos gringos en el medio de una guerra. Ignora la guerra un segundo, que es lo que usan para inflar la moneda constantemente. Estamos viviendo en un momento en donde por primera vez se nota, pero todos los economistas te lo pueden decir, que el dólar está perdiendo su valor. No solamente su valor, la gente está perdiendo su confianza en el dólar. ¿Cómo como ciudadanos de una nación sudamericana podemos confiar en la moneda de una nación que no solamente
funciona bajo un montón de teorías e ideologías fascistas, sino que al mismo tiempo está devaluando su propia moneda con propias estrategias creadas para beneficiar al 1% nomás. Porque estamos hablando de un porcentaje argentino que supuestamente ahorra en dólares y no estamos tomando en cuenta, como dijo Sergio, que más de la mitad del país es pobre. Y más de la mitad del país funciona a base de la plata que puede conseguir día a día. ¿De qué le sirve a esa persona ahorrar en dólares cuando sabe esa misma persona, en su desconocimiento, que el dólar es fraudulento, que el dólar no es indestructible, que el dólar no es la moneda del futuro, claramente? ¿Cómo hacemos? Es lo que sabe. El argentino, ¿en qué ahorró toda su vida? En dólares. Y en segundo puesto... Lamentablemente, yo no digo que ahorrar en dólares sea la solución, me parece completamente ineficiente, yo creo que el dinero hay que invertirlo. Sin embargo, lamentablemente, creo yo, es lo que sabe. Pero te hago una Tenemos que ir, perdón, solo para cerrar el punto, tenemos que ir, y vuelvo a lo que mencionaba Lola antes, a la educación financiera y a que entiendan que el dólar no es la solución. Y ahí vuelvo con lo que mencionaban con respecto a las billeteras virtuales y el mundo cripto que trajo en especial a la nueva generación al mundo de las inversiones. Y eso yo lo celebro fuertemente porque acompañó todo ese proceso de educación financiera, si bien no creo que haya que invertir en criptomonedas, sí trajo a colación el concepto de inversión que yo me divierto mucho porque mis clientes que son sub 30 quizás invirtieron primero en criptomonedas que los que son, no sé, arriba de 40, Arriba de 40. que quizás nunca invirtieron. Sí, ahí vemos, perdón, los gastos hormiga, los que decíamos, los gastos hormiga son pequeñas compras que haces casi sin darte cuenta, de forma frecuente y que parecen inofensivas individualmente, pero al acumularse, como decíamos recién, se comen una gran parte de tu dinero. Por ejemplo, escuchen, el café to go todos los días, suscripciones que no usás, snacks y antojos constantes. Y sí, algo cotidiano, ¿no es cierto? Que te pasará a vos que estás ahora mirando y leyendo. Claro. Apps de transporte en trayectos cortos. Y bueno, voy hasta acá, se acumuló. Y comisiones bancarias por descuido. Qué importante lo de las comisiones bancarias. ¿Y por qué deberías evitarlos? Bueno, te contamos. Drenan tu dinero sin que lo notes. Te decís, viste la típica, che, se me fue la plata, se me va. Bueno, impiden que ahorres para cosas importantes realmente y pueden sumarse a miles de dólares al año. Ahí está. Tips para reducirlos, ¿cuáles son? Hacé captura o anotalos, te los digo. Lleva un registro, vos puedes llevar, por supuesto, un registro de tus gatos. No sé, en un anotador, en la compu. Usa efectivo en vez de tarjeta. Cancelá suscripciones innecesarias. Prepárate café, comida en casa. Y pregunta antes de gastar, ¿realmente esto lo necesito? Ahí está, un poco de... ¿Alguno que quieras agregar? ¿O estamos bien? Creo que fueron suficientes. Está bien, ¿no es cierto? Sí. Claro. Es lo que gastamos todos los días. Sí. El kiosco, el alfajor del kiosco. ¿Te pasa esto de lo que decíamos antes de los gastos hormiga? ¿Te ha pasado? Decís, estoy haciendo gastos hormiga. O darte cuenta, por igual lo tenés más como... más consciente, pero... Sí, yo lo tengo bastante consciente, pero pasa hoy en día pasa mucho con las suscripciones, ¿no? Que me suscribo a Netflix, no sé, a una app que me facilita llevar mis ahorros, por ejemplo, y me suscribo, o mi organizador de tareas. ¿Y qué hay que tener en cuenta con eso? Y si no lo usás, no lo pagues. Y también las promos, que por ahí es una promo y no te diste cuenta, sí, pero ¿qué pasó? Aumentó 3 veces. O sacás otras tarjetas. Muchas veces, si son anuales. Y sacás otra tarjeta y el banco te ofrece otra tarjeta. Bueno, Argentina es imposible con eso. Tenés que tener 10 bancos. Las cuotas es un tema, ¿no? Argentina es imposible. Tenés que tener 10 bancos para poder aprovechar las promociones. Pagás un día 30% menos. ¿Cómo puede ser eso? Claro. Sí. Igualmente también hay una mentalidad donde uno tiene que trabajar para su dinero. Quiero decir, si vos sabés, yo por ejemplo, en ese sentido soy no una obsesiva, porque hay veces que no puedo hacerlo, pero sí tengo planificado si tengo que comprar, dónde compro dependiendo del día de la semana.
que es el que me va a dar el precio. Pues a mí no hay nada que me reviente más que regalarle plata a supermercado. ¿Por qué voy a regalarle plata al supermercado? Entonces, si yo sé que los lunes en X supermercado tengo un 20% de descuento, yo tengo que programar ese lunes ir a ese si necesito algo. El martes en otro, el miércoles en otro, el jueves en otro y el viernes en otro. No significa que tengas que ir a comprar los 5 días, pero por lo menos saber que si ese día te quedaste sin papel higiénico, sin bolsa de basura, sin champú, ¿por qué ir al de la B cuando si vas al de la C tenés el 20%? ¿Qué tenés ganas de regalarle al de la B? O sea, quiero decir, también uno tiene que ser consciente de dónde compra y cómo lo hace. Y lo del gasto hormiga es terrible, porque realmente decís, mira qué tontería, si yo ya sé que me voy a antojar de un alfajor antes de tomarme el colectivo, el tren y llegar al laburo, ¿no es mejor que yo el domingo en el súper cuando haga la compra me compre el paquete de 12 alfajores, lo guarde en mi casa y antes de irme a trabajar agarre ese alfajor, lo guarde en la mochila y me lo come igualmente en el bondi? Digo, quiero decir que también uno tiene que tener la mentalidad de cuidarle la plata a uno mismo, ¿entendés? Y no tenemos esa mentalidad. Es la cosa de, me compro el alfajor en el kiosco porque me lo merezco. No, justamente porque te mereces un alfajor, haz el favor de comprarte el paquete de 12 en el súper, porque eso va a hacer que ese alfajor que te comes en el bondi, en vez de pagarlo 1.000, lo estés pagando 500 pesos. Y con los otros 500 estás pagando el viaje del bondi. Quiero decir, esas cuentas hay que sentarse y hacerlas, para que el día que te las saltes sepas que ese día te la estás saltando. Ahora, hacerlo consecutivamente es tirar el dinero a la basura, literalmente. Y no somos conscientes. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No sé si todos... No, También creo que... Digo que a veces por ahí no todos tienen esa conducta, que es buenísima. Esto de saber qué día, eso es lo que habría que hacer. Creo que se está extinguiendo los que vinimos de abuelos de la guerra, que era esto. Y se va extinguiendo con cada generación y se pierde eso de cuidar el dinero, de cuidar, de tener... Quizás ahora hay una nueva era de... plantar tus cosas o demás, bueno, ahora es como muy snob, pero antes estaba en la casa de cada uno y ese ahorro de guerra que tenían los abuelos, donde enlataban, donde conservaban, me parece que cada generación se fue perdiendo y hoy los chicos no tienen idea del ahorro, porque justamente no los educamos. No sabemos si los chicos, los grandes, porque les contamos, mirá, porque los errores financieros según tu edad. A ver, bueno, los de 20 años... es el error no empezar a invertir. Tenemos de 30, 40 y 50. Vos sabés que los de 20 años te contamos que cuanto antes empieces a invertir, mejor. Tenés más tiempo para cometer errores y aprender. Cada año cuenta y el tiempo es tu mejor aliado. También pasa con los de 30 años. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El error que tienen de financieros es no construir nuevas fuentes de ingreso. Tiene que ver con no depender de un solo ingreso. Es clave para crecer, protegerte de la incertidumbre y planificar a futuro sin problemas. Tenemos los errores financieros de los 40 años, promedio, por supuesto. No cancelar deudas a tiempo. Las deudas limitan tu flujo de dinero. Si es el 60% de tu sueldo, ya está gastando antes de recibirlo. Tenés 40% para usar y volver a caer en deudas. Y terminamos con errores financieros a los 50 años. No haber invertido lo suficiente. Ese es el gran error. Tiene que ver con un retiro sin estrés financiero. No pasa porque sí, o porque, claro, le caes bien al político de turno. Todo es posible planeándolo, Estos son los diferentes errores financieros de los 20, 30, 40 y 50 años. ¿Algo de eso aplica en la Argentina? Ay. ¿Vos que sos especialista? Todo. Pero a los 20 años, ¿quién tiene plata para hacer algo? Para invertir. Muchísima gente, en especial... 20 años. Sí, los que viven con sus padres. Empiezan a trabajar. Ok. Ese extra, Recién que lo salí del inviertan. secundario. El interés compuesto es el mejor aliado. El mejor aliado. ¿Es él? El interés compuesto. ¿Qué quiere decir? El interés sobre el interés. Una magia divina. Ok. Si yo empiezo a invertir a los 20 años,
lo que yo invertí va a tener 30, 40 años de interés compuesto si lo dejo para mi jubilación, con lo cual el interés se fue capitalizando con ese tiempo. Perdón, pero el chico que sale con 17 años, 18 a la secundaria, de 18 a 20, ¿de dónde, cuál es el dinero que le ingresa para... Lola le da a sus hijas. No, para invertir, digamos, ¿de dónde...? Que tenés que pagar el estudio. ¿Cuál sería el...? A ver, perdón, yo empecé a trabajar a los 18 años, vivía con mis viejos. Sí, Ah, A los 16, soy pobre. está bien, por eso... Y algo me sobraba en algún momento. Y bueno, invertía. Ok, bien. Empecé. Tu realidad Bueno. está muy bien. Espera, pero vamos a ver qué dice la gente en la calle, a ver qué opina. A ver, dale. Se vienen las vacaciones de invierno, se viene el aguinaldo para muchos. Ahora, ¿alcanza la plata? ¿Tenés que estirar el sueldo? ¿Tenés que estirar el aguinaldo o dedicarlo a cosas que quizás no querés porque tenés que pagar deudas? Vamos a averiguarlo y le preguntamos a la gente en la calle. Los sueldos nunca alcanzan. Siempre hay que estirarlo. No alcanza para nada el sueldo, mitad de mes y gracias. Por supuesto, más con este gobierno. ¿Cómo que no? Sí, nos queda un montón de meses. Igual, digamos, no me sobra para todo lo que me gustaría hacer. Por ejemplo, no sé hace cuánto no me voy de vacaciones. Pero bueno, no importa. O sea, sí me preocupa juntando de todos lados podemos llegar a fin de mes como sea. Sí, poder hacer un regalito a mis sobrinitos nietos. En mi caso, yo no lo estiro porque, digamos, cobro la jubilación y estoy trabajando. ¿Qué me parece? Una aberración. No, ni siquiera al 15, a la primera semana, digamos. El aguinaldo, como viene, se va rápidamente. Y no para la deuda, mejor dicho, más seguro. No, se paga con deuda, se paga la tarjeta de crédito, se paga el alquiler, se pagan los impuestos y bueno, y después la comida. No queda para el esparcimiento, no queda para venir acá a Avenida Corrientes, a los teatros, no queda para el cine. Lamentablemente no queda para eso. Sí, lo estiro y tengo que hacer, digamos, una economía, ¿viste? Buscar precios acá, allá, esto, aquello y lo otro. Sí me preocupa los que no pueden seguir trabajando, sí me preocupan los que no tienen a alguien que los pueda ayudar. Eso es terrible. Lo que están haciendo con nosotros es un genocidio. ¿Qué te puedo decir? Mucha desesperanza, Sí, ¿no? estaba, me anoté, creo que 2 o 3 personas, el aguinaldo para pagar deudas, tal cual. ¿no? Nadie habla de dólares, de esta gente por lo menos. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía, del dinero digital, la tarjeta de crédito. Las deudas. Viene algo extra, a pagar la tarjeta, la deuda. En Argentina el 50% de las personas que usan la tarjeta de crédito la deudan. Lo cual es lo peor que pueden hacer. Claro, pero el tema Acá es... un crédito antes. Claro, pero nunca en la Argentina había habido tanta gente debiendo la tarjeta. Sí. Esto es histórico. Perdóname, ¿qué recomendación, qué dijiste recién? La como opción. tarjeta se paga siempre. Si no tenés que tenés para sacar pagarla, un no la crédito, uses. sacalo. Probablemente los intereses del crédito sean menores que los de la tarjeta de crédito. Ah, Eso iba a decir. Locura los Son intereses. usureros. sí. Los créditos de las tarjetas. Lo La dijiste gente vos, se no lo mete- dije yo, ¿eh? Bueno, yo... No, está bien. Mañana no ¿Qué ibas a vengo. decir? Mañana no vengo. Claro que la gente suele endeudarse con la tarjeta de crédito para ir pagando el interés. Claro. Y los intereses son terriblemente altos de las tarjetas de crédito. Es el peor error. Es preferible cubrir la tarjeta de crédito. Bueno, acá como dijo el especialista, yo toco de oído en economía, pero digamos, es el error que se incurre. Por eso me parece que es el peor enemigo, porque es el dinero que no vemos y además me parece que el mercado incentiva con esto. Sacate la otra tarjeta que con el banco tal tenés 15, el otro tenés 20. Hay gente que tiene 5 tarjetas y no puede cubrir ninguna después. Esto me parece que incentiva todo un mercado que quizás sea la respuesta mundial más allá de ¿Eso es lo positivo local. tener varias Más tarjetas o allá de depende de los beneficios? Pero Depende cómo las uses. Claro. O sea, si aprovechás los beneficios y pagas la tarjeta, Sí, eso bien, está. bien. Ahora, si tenés 5 tarjetas para ir cubriendo con una tarjeta la otra, Ahí. estás un poco complicado. Como Lola. Hay una realidad y es que los bancos, para aceptarte cuenta sueldo, jurarías que son casi todos, corregime si me equivoco, si vos sos monotributista y facturas, no te lo consideras sueldo. Con lo cual todos los meses tenés que pagar la cuotita por ser socio del banco, ¿no? Que generalmente debe estar entre 10 lucas aproximadamente. Lo cual me parece patético y ahí sí creo que debería haber una
¿Viste algún legislador que en lugar de proponer el día de la milanesa en Tacuarí, se le ocurra una idea maravillosa tipo que los monotributistas puedan tener una cuenta en un banco y que se les considere eso una cuenta sueldo? Brillante idea. Porque teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay en este país trabajando en negro o que tiene un trabajo como monotributista, que a ninguno de estos cráneos a los que le pagamos el sueldo y que se reúnen 2 veces al año se le haya ocurrido obligar a los bancos a que el monotributista tenga derecho a una cuenta sueldo solo por tener el derecho de la factura. Es una cosa que yo todavía no lo puedo entender. Es una pregunta que me hago hace añares. Cada vez que la pregunto, nadie me dice nada. ¿Tenemos respuesta para esto? En su momento estaba la cuenta bancaria gratuita que se sacó. No sé si te daban tarjeta de crédito, no lo recuerdo, la verdad. Pero me parece una gran idea, porque ¿por qué vas a estar pagando constantemente cuando ya le estás llevando el flujo al banco, no? Claro. Creo que el sector financiero en Argentina tiene unos márgenes interesantes. Es insólito que además también les permitan tener esos intereses usureros con las tarjetas de crédito. Porque además, quiero decir, legalmente la usura es un delito. Por eso yo siempre también es otra pregunta que me hago, son preguntas que me surgen a lo largo de la vida, ¿no? Y yo digo, bueno, si la usura es un delito, ¿cómo es posible que las entidades financieras no tengan un límite al interés que cobran mensual con las tarjetas de crédito? Nada, otra pregunta que me hago. Hay un libro de Lenin que habla de eso, me parece, no importa. Digo, ¿no habría que poner un límite? La tesis de Abril se llama. No sé si habría que poner un límite, quizás sí. La verdad que no soy tampoco tan especialista en esta parte del crédito, pero sí, la realidad es que hay cierto aprovechamiento en algunos casos, no tanto de los bancos, porque cuando ves los intereses de los bancos, si bien son altísimos, sí, son altísimos, cuando nos vamos un pasito adicional y vamos a la fintech, que dan créditos a los sectores de más bajos recursos, triplican en muchos casos las de los bancos. Así que imagínate, si la de los bancos te parecían altísimas, lo que te puede parecer de una fintech que le da crédito a la persona que está comprando quizás algo, pues no sé, se le rompió el calefón de la casa y lo tiene que arreglar porque estamos en pleno invierno. ¿A qué te referís, fintech? ¿Tarjeta naranja, todos esos créditos que hay, esas casas? Por ejemplo, sí, medio hay muchas fintech que dan créditos y vos cuando vas a ver la letra chica, son realmente muy elevados. Sí, claro. ¿Qué es lo dijiste recién? ¿Qué es eso? ¿Fintech? ¿Intex? No, fintech, las financieras de tecnología. Claro, que no te piden nada y te dan unos mangos. O sí te piden, pero bueno. Casi a sola firma, ¿no? Casi a sola firma, en muchos casos, DNI. En esos casos las tasas son realmente muy elevadas. Cuando vos le das dando un poquito más de información, bueno, van bajando esas tasas. Sin embargo, creo que falta muchísimo para que, mismo desde el lado del gobierno, y ahí voy a lo que mencionabas antes, no le apliquen impuestos a los créditos. Le estás aplicando el IVA, le estás aplicando en muchos casos ingresos brutos. Yo soy una empresa, saco un crédito, me aplican ingresos brutos. Ahora, ¿En qué cabeza cabe eso? Ahora te hago una pregunta. Una noticia importante que va a impactar en todos nosotros cada vez que vayamos al supermercado y que empieza mañana 1 de julio es el tema del IVA. ¿Nos puedes explicar qué va a cambiar en el IVA a partir de ahora? Porque se supone que a partir del 1 de julio, en unas compras llegadas hasta el determinado monto, a mí no me van a cobrar el IVA. Por ejemplo, yo hoy fui al supermercado, cuando vos ves el resumen te pone I de IVA X. ¿A partir de mañana qué cambia? A ver. Para esa no la tenía. Ay, no te puedo creer. Mira. ¿En serio? Se supone que a partir del 1 de julio de determinadas compras y gastos que hagas en supermercado no te van a cobrar el IVA. Se supone. Perdón, estoy bastante en tema, esa no la vi, ¿eh? ¿No? Bueno, ahora la vamos a buscar. Ok, digo, como que eso... No, lo voy a buscar porque yo quiero decir, me puedo equivocar. Sí, a partir Pero yo estoy esperando el 1 de julio como el agua de mayo, dirían en España. No lo he escuchado. Sí, estaría buenísimo que se desglose el IVA, como se hace en algunos países desarrollados, con un IVA más chico a los alimentos, por ejemplo. Claro. Digo, esto de... Te estaba escuchando y esto analizando un poco, digo, finalmente esto de gastar más de lo que
lo que tenemos nos genera deuda, ¿no? Es como una base, ¿no? De anotarse y decir, che, pará, estoy gastando más. Lo vivimos en Argentina, gastando más de lo que teníamos durante décadas y décadas, y a dónde nos llevó. ¿Y qué hace la gente, como explicaste antes, con esa tarjeta? Que tiene que arreglar el calefón, no tiene para el calefón. ¿Cómo hace? ¿Qué otra salida tiene si las tarjetas esas le van a cobrar 5 veces más que una tarjeta? Es que muchas veces no tienen otra salida y por lo menos tienen esa solución. Como herramientas para dar hoy un consejo, ¿cuál puede ser otra salida? Es la única, entonces meternos en una tarjeta usurera. Lamentablemente para muchísima gente es la única, pero al menos es una solución. Que antes no estaba. Por eso la toma. Claro, es la de última instancia y por eso también la tasa. Entonces el consejo es que no se endeude con esa tarjeta, que vaya al día si toma un crédito. Sí, ese sería el consejo. Lógico, ya lo tomó. lógico. O sea, si vos tenés un crédito con una de estas tarjetas, con una de estas fintech, lo primero que tenés que hacer es trabajar duro para pagarlo. ¿Por qué? Porque los intereses propios de ese crédito te van a comer cualquier ingreso que vos generes. Perfecto. No, gracias por estar hoy acá. Aplausos. Un aplauso. Nos ayudaste a desasnar un poquito toda esta situación, este estrés económico.